Hola a todos, mi nombre es Romanet Leiva y trabajo como coordinadora del Jardín Comunitario Garden of Giving en asociación con la Cocina Comunitaria de Enseñanza de Providence y Growing Gardens. Y el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes realizar tus propios germinados o microgreens en casa, y también vamos a hablar de todos los beneficios que este aporta para tu salud y tu vida. A medida que buscamos introducir alimentos más saludables en nuestro plan de alimentación, a menudo pasamos por alto los germinados. Quizás porque es un producto de lujo, o así se considera, y muy poco accesible al bolsillo de todos. Germinados o microvegetales o microgreens son geniales porque no solo están repletos de nutrientes y son fáciles de digerir, sino que también son una forma divertida de aprender a cultivar plantas a partir de semillas y ahorrar un poco de dinero para nuestra familia. Además, debido a su tiempo de crecimiento rápido, son una buena manera de ganar confianza, tanto en la jardinería como en la cocina. Los germinados son el complemento perfecto para complementar cualquier plato al mismo tiempo que le brindan más nutrientes y sabor. Entonces, empecemos. Para comenzar, necesitamos básicamente dos elementos: un kit de germinados, un frasco de cristal o algún otro tipo de recipiente. Para cultivar nuestros germinados, debemos tener en cuenta básicamente 6 cosas. La primera es el tipo de semilla, segunda es remojo, tercera, nivel de humedad, cuarta, temperatura, quinta, iluminación, y la sexta es el mantenimiento. Ahora hablemos de las semillas. Para poder crecer nuestros germinados necesitamos semillas específicas que estén libres de contaminantes no deseados como pesticidas o herbicidas. Tenemos que considerar que la mayoría de las semillas que han sido tratadas con estos químicos pueden deshacerse de ellos durante su ciclo de crecimiento. Pero debido a que los microvegetales pueden crecer entre 3 y 14 días, las semillas no tienen tiempo para expulsar estos químicos. También podemos usar semillas de lentejas que tenemos en nuestro hogar, ya que estas están libres de químicos y son de fácil acceso. Las semillas, que también las puedes encontrar en tu casa, que son de lentejas, que es las semillas más accesibles que podemos tener en casa, ya que podemos usar cualquier lenteja. O también podemos optar a comprar estas semillas específicas de microgreens en cualquier vivero o tienda, o en Amazon también las podemos encontrar. Entonces empezaremos. El primer paso es dejar las semillas, lo cual yo recomiendo mucho, dejar las semillas en remojo, idealmente por toda la noche. ¿Y por qué a mí me gusta hacer este paso? Ya que las semillas no sabemos cuánto tiempo llevan dormidas, ¿no? Entonces, al dejarlas remojando durante toda la noche, ellas despiertan y aceleramos su proceso de germinación. Una vez que completamos el proceso de remojo, debemos asegurarnos de distribuir las semillas de manera uniforme y no enterrarlas demasiado. Veamos ahora la humedad, temperatura y ubicación. La humedad asegura que nuestra semilla tenga suficiente agua, y puedes saber que tiene suficiente agua cuando puedes ver el recipiente húmedo constantemente. La temperatura es importante porque no queremos que el crecimiento de nuestras plantas se atrofie, haciendo que su entorno sea demasiado cálido o demasiado frío. Por lo tanto, queremos que nuestros germinados estén en un rango de temperatura óptimo de 55 a 70 grados Fahrenheit o de 15 a 20 grados Celsius. También debemos considerar la ubicación, ya que queremos que nuestros germinados estén en un espacio limpio donde no se contaminen y que reciban suficientemente luz indirecta. Esto quiere decir que los rayos de sol no peguen directamente en nuestro kit de cultivo. Por lo tanto, mantenerlos alejados de cosas como basura, artículos de limpieza o mascota de la familia es crucial para cultivar nuestros germinados saludables. El último paso para asegurar un crecimiento saludable es el mantenimiento. Esto tomará menos de 10 minutos al día.
y queremos asegurarnos de que nuestros germinados tengan la cantidad adecuada de agua y que nuestras semillas estén germinando. Ahora es el momento de dejarlos crecer. Y cuando están a esta altura y no corremos el riesgo de mover las semillas, podemos vertir agua directamente en ellos. Y podemos ver que las semillas no se mueven. Y en el caso de las lentejas, si usamos de semillas más grandes, si usamos una rejilla como esta, podemos ver que el agua se acumula abajo. Podemos agregar nuestros germinados a todo tipo de plato, como guarniciones para ensaladas o sopas. También puedes agregarlos a tus batidos o simplemente usarlos para agregar sabor adicional a tus comidas favoritas. Los germinados son una forma perfecta para sentirse cómodo con la jardinería de interior, sin tomar más de 10 minutos de tu día mientras produces alimentos rápidos, nutritivos y aprendes a germinar tus propias semillas, reduciendo la inversión en vegetales y plantas. Gracias por acompañarnos hoy y hasta la próxima. Adiós.